Bien, ya estamos en otro punto del estudio para hablar acerca de los resultados que arrojó la encuesta ADIMARC. Eugenio Guzmán, analista político de la Universidad del Desarrollo, nos acompaña hasta ahora. Eugenio, gracias por estar otra vez acá en CNN Chile. De todos los resultados que conocimos ayer, que tocan varias áreas, ¿no? ¿Cuáles son las que a ti te parecen más relevantes? Bueno, a mí me parecen tres, obviamente, y en este orden. Uno, el tema del, llamemos así, de la pérdida de apoyo del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil sigue teniendo una mayoría, un apoyo mayoritario. Sin embargo, son caídas de 12 puntos porcentuales, o sea, caída de un 30% en términos del acuerdo con la forma en cómo se manifiesta. Y que evidentemente eso tiene que ver precisamente con eso, o sea, los modos, el tema de la violencia, probablemente el tema de la extensión, son 4 o 5 meses, etcétera. Lo segundo, a mí me parece que tiene que ver con el tema de la oposición. O sea, en este caso, probablemente la concertación en particular no enfrenta un problema, que es cómo se engarza, cómo logra capitalizar, o al menos las estrategias seguidas hasta el momento no han sido suficientemente efectivas para capitalizar este proceso. O al menos la población no ha identificado ninguna asociación en esa línea. Y en tercer lugar, yo diría que el tema de la aprobación del Ejecutivo. En este caso, la gran pregunta, que hay dos preguntas pendientes. Una, si en agosto se produjo la principal caída, o sea, se tocó piso, por así decirlo, en agosto, con 27% de aprobación, y lo que estamos viendo ahora es la conjunción, ¿no es cierto?, de un mejoramiento muy leve por lo demás. Todavía no podemos decir, ¿no es cierto?, que va a seguir creciendo, o simplemente, precisamente, la caída en la evaluación del movimiento estudiantil está apoyando al Ejecutivo, y por lo tanto, en meses como estos, que son meses en donde cae un poco la actividad política, probablemente va a significar un alivio algo. ¿Qué podría pasar con los estudiantes, por ejemplo? Porque justo cuando estamos llegando a fin de año, que en un año normal se cierran los libros de clases y las carpetas en las universidades, y tiene que definirse este conflicto de qué pasa con el segundo semestre. ¿Puede ser que, al igual que lo hacen los políticos, que miran las encuestas como un rating para actuar, los estudiantes pudieran tomar alguna acción viendo el reflejo de lo que genera en la ciudadanía su movimiento ahora último, no? Bueno, lo que hemos visto un poco las declaraciones de ellos al respecto son bastante variables. O sea, nuevamente el problema central del movimiento estudiantil es que, si bien parte con dos liderazgos claros, posteriormente este carácter asambleístico obviamente tiende diríamos, no a romper, pero sí de alguna manera a debilitar los liderazgos. Pero en concreto, yo creo que la encuesta debiera tener algún efecto, pero además hay otro efecto más concreto, que el efecto de la calle. Son 5 meses sin clase, prácticamente está... la pérdida del año es prácticamente inminente. Si bien eso en agosto que fue el mejor momento del movimiento, o sea, lejos el mejor momento, y ojo, aquí hay que hacer una aclaración. No significa que la gente no considere legítimo las demandas, sino que lo que estamos diciendo es que ya son muchos meses y la efectividad, al menos, o la rentabilidad del movimiento no parece tan clara. Y pasaron cosas como lo de la toma del excongreso, ¿no? ¿Eso está incluido como episodio? Yo diría que sí, la toma del excongreso, el tema de hoy en día, la toma nueva, cuando están en clase los propios alumnos, aquellos que deciden, mire, aquellos que tienen una posición diversa son expulsados, se toman las distintas facultades, después la Municipalidad de Santiago, y además no se logran nuevamente resolver el tema del fondo, del tema de los encapuchados, el tema de la violencia. Evidentemente eso empieza a generar muchos efectos negativos dentro del movimiento. Francisco Chaguán dijo hace poco que él esperaba que el presidente Piñera tuviera un respaldo del 40% de aquí a fin de año, que podría llegar a revitalizar su apoyo popular. ¿De qué depende que el presidente Piñera ya no solo mantenga el 30%, que es en lo que está ahora, sino pueda aspirar un poco más? Bueno, o sea, esto cae dentro del ámbito de empezar a tener una bola de cristal y empezar a hacer previsiones, porque alguien podría decir, bueno, pero 40 es bastante poco, sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno que llegó con un 52. Exactamente. Entonces, yo creo, bueno, eso son opiniones más bien políticas. Lo que, de un punto de vista al menos técnico, no es descabellado pensar que pueda crecer hacia un 40%, es difícil, ya, porque evidentemente eso va a depender de ciertos factores, al menos uno que puede ser interesante, la velocidad con la cual el gobierno, y en particular el Ejecutivo, pueda exhibir, ¿no es cierto?, cambios o exhibir, ¿no es cierto?, logros.
ejemplo en materia de obras públicas o en algunas áreas, ¿no es cierto?, más emblemáticas o más interesantes para la población. Pero evidentemente también en esto va a influenciar el medio ambiente externo, o sea, la temperatura política externa. Y acordémonos que siempre en estos periodos, ¿no es cierto?, mejora bastante. Navidad y final de año y vacaciones evidentemente tienen un rol muy importante. Ayer estuvo acá sentado Ignacio Walker, presidente de la ADC, y Carola Fuentes le decía, ya, ustedes ven una parte de lo que está pasando con la baja popularidad del gobierno, y a puertas de conocerse la DIMARC, le mencionaba a Carola, pero ¿qué pasa con la concertación? No, nadie puede sacar cuentas alegres, reconocía él, pero tampoco había tampoco hay una declaración explícita acerca de cuál es el camino que se quiere tomar, porque es un llamado tan abierto a hacer todos oposición a aquellos que no están dentro del gobierno, y lleva bastante tiempo ese discurso. ¿Ha sido acogido por la ciudadanía como un discurso claro o de pronto es muy difuso? Yo creo que hay un dato bastante interesante cuando uno se le pregunta, en la propia encuesta, cuando uno se le pregunta a las personas, oye, ¿usted es de oposición o de gobierno? ¿Ya? Bueno, no, de más está decir que el porcentaje de personas que no se declaran ni de uno ni de otro es mayoritario, ya sobre el 40%. Pero un 30% de las personas dice, mire, yo me considero oposición. ¿Ya? Sin embargo, cuando usted le pregunta, bueno, pero ¿cómo usted evalúa a la oposición? Bueno, un 14% la evalúa bien, ¿ya? Y el otro 70% la evalúa mal. Entonces hay un contraste, o sea, un 30%, que ya es relativamente bajo, se declara de oposición, pero solo un 14% se atreve a evaluar bien. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. O sea, no hay... Porque ser oposición per se significa muchas cosas. Por lo pronto, si nosotros pensamos que el Ejecutivo parte con un 52% y tenía evaluaciones parecidas a principio de su gobierno, y hoy día está dentro del 30%, claramente hay más de un 20% de personas que antes estaba dispuesto a aprobar, ¿no es cierto?, la acción del gobierno, ¿ya? Y hoy en día probablemente no, y muchos de esos probablemente se declaran también que están en la oposición. O sea, ¿por qué? Porque ese concepto de oposición no es político, no es partidario, no es partidista, sino que un concepto general no me gustó, es un tema de preferencia. Yo creo que la estrategia de ser oposición por ser oposición no funciona. Yo creo que uno tiene que tener ciertas propuestas, pero también es un tema de ciclo. Normalmente los gobiernos, o sea, las oposiciones, después de haber gobernado mucho tiempo, les cuesta o les toma mucho tiempo recuperarse. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día en la posición actual. No tenemos nada de tiempo, pero me llama la atención la encuesta, lo que señala sobre Carolina Schmidt, la ministra. Sí. Y veo la figura de Michelle Bachelet muy protegida por la concertación. ¿Podría haber un choque de mujeres eventualmente en algún momento, no? Puede ser, pero vamos a ver si por un lado la presidenta Bachelet quiere venir a hacerse cargo, una posición bastante afectada por una parte. Y bueno, hay que ver evidentemente esto. Los partidos políticos aprendieron que gobernar a partir de las encuestas no es lo único que hay que hacer, o no, a veces no es tan conveniente. Gracias, Eugenio. Gracias.